Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Ahora y espero que por siempre el Señor me permita desarrollar este ministerio. Es un placer para mí y hoy vamos a continuar nuestro estudio de la Biblia. Voy a compartir con ustedes algunos apuntes que tengo acá y para ello vamos a ir a las Escrituras y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo Tito, la epístola a Tito. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de la epístola a Tito y leemos desde el versículo 11 al versículo número 13. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 11, versículos del 2 al 13. Dice así, vamos a rectificar, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Leamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. La gracia de Dios. La gracia de Dios, un tema que muchos discuten, pero hoy vamos a hablar un poquitico de él. En mi reloj son las 11 y 12 minutos de este día, 10 de octubre de 2024. Es jueves. La gracia de Dios. Bueno, pues, ¿qué podíamos definir nosotros como gracia de Dios? Es ese amor, la gracia de Dios es ese amor ilimitado, incondicional, ese favor amoroso, ilimitado e incondicional que Dios ha entregado a la humanidad, y esa entrega sucedió en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fue por toda la humanidad y a la vez le garantizó, por lo menos vamos a hablar de 5 cosas. Salvación del pecado y de las consecuencias de ese pecado. Le garantizó fortalecimiento y le garantizó una capacitación para vivir una vida santa. Le garantizó en tercer lugar una transformación y un crecimiento desde el punto de vista espiritual. Le garantizó el perdón y la misericordia de Dios a toda la humanidad y a la vez le garantizó el acceso a las bendiciones y a la presencia de Dios a través de Jesús. Eso es la gracia de Dios. En una forma un poco resumida, pero eso es gracia de Dios. Algo grandioso, ciertamente. Ahora, hay personas que creen que la gracia de Dios es por méritos, que porque soy bueno, buen padre, buen hijo, buen esposo, buena persona, ya tenemos la gracia de Dios. Están equivocados. Creen que la gracia de Dios es por obras, que porque hago cosas buenas, ya tengo la gracia de Dios. Están equivocados y creen que la gracia de Dios tiene límites, que es para unos, para otros no. Y están equivocados. La gracia de Dios no se merece, la gracia de Dios no puede ganarse y la gracia de Dios es infinitamente abierta para todo aquel que viene. ¿A qué? Bien, hay una vía por la cual, una única vía por la cual se recibe la gracia de Dios. Y esa única vía tiene 3 fundamentales aspectos, esa vía para que la gracia de Dios llegue a una persona. Es conocimiento de Jesucristo, fe en Jesucristo y obediencia a Jesucristo. Y digo y resalto estas 3 cosas porque hay quien conoce a Jesucristo pero no tiene fe en Él ni le obedece. Hay quien profesa tener fe en Jesucristo pero anda en una vida mundana, no obedece.
Y hay quien habla mucho de Jesucristo y cree que hace las cosas de la fe, pero en realidad no está obedeciendo tampoco. O sea, la obediencia es algo fundamental. Obediencia a la palabra del Señor. Por eso en el Evangelio, Él recalca lo siguiente. ¿Por qué me dices Señor, Señor, apasionadamente, y no haces lo que yo digo? Está ahí en el Evangelio. Entonces, esto es lo que es gracia de Dios. Es inmerecida, no se puede ganar y es ilimitada. La gracia de Dios. La gracia de Dios también vamos a hablar de 5 cosas que vemos en la gracia de Dios. La gracia de Dios tuvo una manifestación. Se manifestó a la humanidad en una manera muy objetiva y muy específica a todo el mundo en un momento crucial de la historia. Se manifestó a través de Jesucristo. Jesucristo manifestó ese amor inmerecido por la humanidad, por toda la humanidad. Jesucristo vino a entregarse, a darse por la humanidad, a hacerse conocer y a vivir como un hombre, sujeto a todas las leyes a las que se sujeta un hombre. Tan sujeto en esa manifestación a vivir como un hombre, que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que Él, siendo como Dios, siendo igual a Dios, no tuvo aquella condición de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se desvistió, se deshizo de la gloria, del manto de la gloria, se deshizo de su unción real, se vació, una palabra que en griego es kenosis, se quedó vacío, es lo que quiere decir, y vino a ¿qué? A llenarse de la humanidad, para ser como un hombre normal, como una persona humana y en condiciones iguales compartir estas situaciones de la vida, enfrentar las tentaciones y demostrar que el que desea vencer, vence sobre las tentaciones. El que desea perseverar y buscar la gracia de Dios, vence y lo hace. Entonces, ese sacrificio en la cruz demostró que ya no es necesario sacrificar nada más, porque el supremo sacrificio, que es el propio Hijo de Dios dado en la cruz, es superior. Nada que se entrega a Dios pensando que te doy esto porque te lo prometí, entonces tú me das lo otro. Eso ya no funciona. Jesucristo eliminó todo esto. Entonces, esa es la manifestación primera. Tuvo una manifestación, Jesucristo. Hay un objetivo en la gracia de Dios. Tiene un objetivo. La gracia de Dios es con el objetivo de salvar. El objetivo de la gracia de Dios es la salvación de la humanidad. Cristo no vino en vano. Cristo no vino a competir con otros avatares, cabezas, líderes de otras filosofías y religiones. Cristo es único en su tipo y es insustituible e insuperable. Cristo es nuestro suficiente y único Salvador. La palabra de Dios también lo dice claramente. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen María, que de sí misma en las Escrituras no habla como algo especial. Todo lo contrario. Ella misma en las Escrituras se describe como la sierva del Señor. Admirable por ser escogida por Dios para ser la hija de Jesucristo, la madre de Jesucristo, la madre de Jesús, donde el Cristo encarnó. Y obediente como todo ser humano a las leyes y obediente a Dios, se dijo a sí misma sierva de Dios. No es reina del cielo. En ningún lugar de las Escrituras dice que es la reina del cielo. Y en ningún lugar dice que es medianera entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice bien claro que hay un único y suficiente Salvador. Y no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y dice claramente la palabra de Dios que nos debemos dirigir al Padre en el nombre del Hijo, no en el nombre de María. En ningún otro nombre. Entonces hay que ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que la palabra de Dios dice.
para recibir la gracia de Dios. Por otro lado, además de una manifestación que es Cristo y además que un objetivo que es la salvación, la gracia tiene una vía de entrar en los hombres y de crecer en los hombres, que es la enseñanza del Evangelio. Si no nos apegamos a lo que la Biblia enseña, que es la palabra de Dios y no la palabra de ningún hombre, tenga cual sea, tenga que el cargo que tenga, porque único y declarado sumo pontífice para la humanidad es Jesucristo aquí en la Biblia. Ningún hombre es sumo pontífice. Quien se llame sumo pontífice está atribuyéndose indebidamente un cargo, un rango espiritual que no tiene. Entonces hay una enseñanza y no viene de ninguna organización, viene de la palabra de Dios. El magisterio de la iglesia está en la palabra de Dios, no en lo que los líderes de un tipo de iglesia deseen enseñar. Y cuando se obedece a la palabra de Dios, se está en el camino de obtener la gracia. Entonces vemos una manifestación, Jesucristo, vemos un objetivo, salvación, vemos una vía, que es la enseñanza que la iglesia tiene acerca de la palabra de Dios, la verdadera y sana iglesia. En cuarto lugar, vemos que hay una decisión. Está la decisión de renunciar. Eso lo vimos, lo leímos en el capítulo de 2 Timoteo, de Tito capítulo 2, en Tito capítulo 2, que es el versículo con que empezamos, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13, vemos que hay también una renuncia. Una decisión a renunciar a las cosas del mundo, a las cosas mundanas. La Biblia se mantiene estable, se mantiene firme en su planteamiento. Lo que cambia para peor es el mundo. Y hoy en día, las cosas que se están llamando normales, muchas de ellas están condenadas en la Biblia. Entonces, nos podemos dejar perder con el mundo porque es normal y porque tengo que ser como es el mundo, si no me van a ver raro, o continuamos obedeciendo lo que la Biblia dice. Tenemos que tomar una decisión, es decir, hay una decisión a tomar. Les voy a leer esa decisión a tomar y dice aquí, la esperanza bienaventurada, dice así, enseñándonos que renunciando, dice el versículo número 12, Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, a la gracia se accede renunciando a los deseos mundanos, aunque hoy se llamen normales, son deseos mundanos. Y nos estamos refiriendo a vicios, a malas compañías, a pensamientos que no son agradables a Dios, a todas esas cosas, aunque hoy se les llama normal. Una manifestación, Jesucristo, un objetivo a la salvación, una vía, que es la enseñanza. En cuarto lugar, una decisión, la renuncia al mundo. Y en quinto y último lugar, una motivación, la esperanza bienaventurada de una vida en gloria con Cristo Jesús en la eternidad. Eso lo brinda la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios hizo al enviar a su Hijo a la cruz a morir en el lugar que debíamos haber tomado nosotros. Y ya en enseñanzas anteriores he hablado de cuán cruento y cuán terrible fue ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Apreciemos esto con honestidad en nuestro corazón, renovemos nuestra mente, enfoquémonos en el ejemplo de Jesús y busquemos su gracia, porque para eso Él ha venido, para que seamos libres, salvos, libres del pecado y salvos, para una vida en gloria. Que Dios continúe bendiciéndoles. Les dejo con la bendición pastoral en 2 Corintios 13, 14. Amén.